Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sé que hay muchas sesiones simultáneas muy interesantes, así que realmente apreciamos que están aquí en la nuestra. Y creo que vamos a tener una conversación muy interesante hoy. Tenemos a algunos ponentes que han tenido diversas experiencias que nos van a compartir. Y no quiero quitar mucho tiempo con platicar por mi parte, pero quiero aprovechar del momento para presentarles a Reboot, que es mi organización. Soy Program Manager en Reboot. Somos una compañía de impacto social. Nos dedicamos al desarrollo inclusive y a hacer la gobernanza más responsable. Y nos interesa siempre las interacciones entre las instituciones y los ciudadanos. Y por eso nos interesa mucho todas las iniciativas de gobierno abierto. Pues desde la fundación de Reboot ya estamos en estos temas y tenemos algunas experiencias también que creo que son interesantes para saber. Recién hemos lanzado un sistema de mejorar los servicios de salud mediante la retroalimentación de los ciudadanos. También somos parte del equipo de evaluación de la iniciativa Making All Voices Count, la cual busca mejorar las interacciones entre ciudadanos y gobiernos. Y aquí en México también somos asesores en el programa de agentes de innovación, que está impulsando la coordinación de estrategia digital nacional. Pues bueno, por nuestra experiencia con el gobierno abierto, hemos observado que mientras ya es práctica común pensar en el usuario ciudadano y cuáles son las necesidades de ellos, es poco común pensar en las necesidades de los gobiernos. O sea, con frecuencia se desprecian las necesidades de estos usuarios gubernamentales. Y eso pasa en el diseño de tecnología y programas, por ejemplo, de datos abiertos, pero de gobierno abierto por lo general. Las limitaciones particulares que se enfrentan los usuarios gubernamentales son importantes, pues ya sean usuarios políticos o funcionarios públicos, y al nivel nacional, local, pues no importa, pero no se está tomando en cuenta en el diseño de las iniciativas de gobierno abierto. Y esta es una de las razones por la cual muchas de estas iniciativas que tienen una promesa grande, pues no se cumple. Entonces, pues queremos hoy platicar de estos temas. O sea, es la razón por qué estamos aquí, para platicar cómo hacer que el gobierno abierto también funcione para los gobiernos. Nuestros ponentes hoy pues tienen experiencias diversas, trabajar con el gobierno, dentro del gobierno, pero también trabajar con el gobierno al lado del gobierno. Y va a ser muy interesante. Pues tenemos aquí, pues nos brindan un rango de experiencias. Tenemos a Matthew McNaughton, que viene de Roots Foundation. Es director ejecutivo de Roots Foundation. Y en este rol desarrolla estrategias y programas que democratizan la innovación y acceso a la información. Y todo esto mediante apertura, diseño enfocado al usuario y retroalimentación ciudadana para mejorar los servicios del gobierno. Se enfoca en capacitar a las comunidades locales y desarrollar la comunidad tech. También Matthew está en el Banco Mundial y trabaja en proyectos y temas de innovación abierta y desarrollo. Pues también tenemos a Daniel Abadie, que viene del gobierno de Buenos Aires, donde es jefe de tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el responsable de la plataforma digital en la ciudad desde hace 5 años, empujando a Buenos Aires a transformarse en una organización abierta por default. Y también tenemos a Patrick Kane, que está aquí con nosotros. Es cofundador y presidente del Centro de Integración Ciudadano. Es una asociación civil cuyo objetivo es despertar la participación ciudadana y promover la colaboración entre ciudadanos y el gobierno mediante el uso de nuevas tecnologías. Anteriormente, Patrick trabajó en McKinsey & Company,
donde se enfocaba en estrategia, fusiones y adquisiciones en los sectores de tecnología y capital privado. Bueno, ahora dejo que los panelistas, los ponentes también hablan un poco de sí mismos para presentarles las organizaciones de donde vienen. Vamos así compartiendo micrófono. Sí. Y Matthew tiene presentación corta que va a compartir. Good afternoon, everyone. Thank you very much for the introduction. Oh, now I'm hearing myself. Translated from English to English. ¿Qué tal la traducción? Sí. I'm going to just talk very briefly about an issue in Jamaica that we've been working on for the last year and a half, specifically called predial larceny, which is the theft of agricultural produce and livestock. We've been working with the Rural Agricultural Development Authority in Jamaica around this problem. And predial larceny is quite an important issue in Jamaica because it robs the agricultural industry of about $50 million per year, which is quite important in an industry that employs almost 20% of the population. So it destroys livelihoods, it creates mistrust in communities, and it disincentivizes quite an important sector. No está avanzando. And there, when you look at the problem of predial larceny, you might ask, well, what does this have to do with open data or open government? And the reality is, if I'm a police officer and I stop Daniel and he has 50 cows in the back of his truck, there's no easy way right now for me to know if those cows belong to Daniel. He could show me his farmer ID, but the information about whether that farmer ID is valid sits within the Rural Agricultural Development Authority, which I don't have access to as a police officer. If I wanted to know, I don't even know if he's registered as a cattle farmer or some other type of farming. If I wanted to know, well, does he have previous history of certain types of identities around theft? That's information that sits within my organization, the police, but you'd think that's quite easy to get access to, but it's not. And if Daniel shows me, for example, a receipt to say, here's a receipt for the transaction for the 50 cows that I've purchased, that information sits within a completely separate agricultural information or organization called the Jamaica Agricultural Society. And so when we were looking into the problem and kind of delved quite deep into the space with the government partners, we realized that predial larceny, even though it happens in the farms, was actually quite a complex problem. And a number of different agencies touch the problem from different problem spaces, and their dynamics across each of those are quite complex. So, there are aspects that touch the farmers and the farms they work on. There's the markets where those stolen produce get sold, but markets happen in communities as well as supermarkets and chains. Then you have all of the different agricultural agencies and the government agencies and the development organizations that provide support to farmers across the communities. And so you find that it's actually quite a complex problem. And I think the reason why I wanted to start with that story is that when we think about the role of open government for any government, the role of information, in many cases, there's a service delivery value chain that a number of different agencies or a number of different actors touch. And across those actors, there is information that flows across those agencies. And open data should not be something that is separate from that process. In many ways, it can enable and help to improve the communication effectiveness of those processes. But often, that's not how we talk about it. And this is a quote from Andrew Turner, who just wrote an article in the Civic Quarterly, which was just released recently. And I thought that article talks about the role of open government not just being good for ideas, but being effective for service delivery. And I would encourage any of you to read it, because if we're really going to make this open government thing sustainable, then I think the technologies very much need to be aligned with the services that are provided and help to improve them. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por tomarse su tiempo y venir a escucharnos. Estamos ante un tsunami tecnológico, un cambio de era, y los gobiernos van a tener que aprender a nadar y a surfear ese tsunami o se van a quedar muy atrás.
Trabajo en la administración pública hace 6 años. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad bastante compleja, tanto como lo es DF, o lo es San Pablo, o Montevideo, y tiene como un montón de necesidades, y tiene su escala, pero tiene problemas muy similares a los que pueden tener todos ustedes en sus ciudades. Por primera vez, los gobiernos tienen la oportunidad de crear productos simples y útiles al usuario usando tecnologías de código abierto. Porque gobierno abierto no solo son datasets, también es utilizar código. Y producir código dentro del Estado debería ser de dominio público, porque básicamente se paga con el dinero de la gente. Nosotros pasamos de una etapa de tener 400 sitios a solo 3. Pasamos de comprar el 80% de nuestro software a producir el 80% de nuestro software, a reutilizar contenido, a liberar software dentro de plataformas como GitHub, a generar un catálogo de datos, a liberar APIs, que son web services, que son servicios en los cuales las computadoras se pueden conectar con computadoras, a empujar a la comunidad a crear productos que les sirvan para la gente, a crear hackathons enfocados en generar y solucionar problemas de la ciudad. Y también creamos valor interno en la gestión, donde básicamente uno trata de cambiar la cultura de trabajo dentro de una gestión que por defecto o efecto está centrada en cerrar las cosas y en mantener la información, y entender que ser abierto por default significa diseñar pensando en la gente, significa diseñar pensando en un web service, en cómo vas a liberar esa información y en también cómo vas a compartir. Eso es básicamente el concepto al que está yendo Buenos Aires hace ya 6 años. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Patrick Kane, como bien decía Kerry. Yo soy cofundador y presidente del Centro de Integración Ciudadana. El Centro de Integración Ciudadana es una asociación civil fundada en Monterrey, Nuevo León, que nace a razón de la crisis de seguridad que estábamos viviendo en Monterrey por ahí del 2010. Y esa crisis fue tan grave que de hecho no es comparable con cualquier otra crisis que hemos vivido en Monterrey, en la historia de Monterrey. La crisis, cuando lo vemos en retrospectiva, fue algo bueno, y algo que pudimos rescatar de ello es que en una crisis se aprovechan muchas cosas y sale realmente a la luz lo que la sociedad puede venir a aportar. Nosotros definimos esa crisis como una tormenta perfecta, en donde los ciudadanos estaban con unas ganas y deseos de poder participar. Segundo, la iniciativa privada tenía el interés de aportar a cualquier iniciativa que pudiera mejorar la situación de seguridad. Y tercero, había un gobierno que estaba con total apertura de recibir ayuda de la iniciativa privada, de las asociaciones civiles, para poder hacer un cambio. El Centro de Integración Ciudadana busca hacer 2 cosas, apalancados en tecnología principalmente. Una es cómo despertamos la participación ciudadana a través de redes sociales, tecnología móvil, y cómo creamos una conciencia colectiva de todo lo que está ocurriendo en la ciudad, para que de tal forma tanto los ciudadanos mismos puedan estar enterados para tomar acciones, pero también la misma autoridad pueda tener un acceso a medir el pulso de qué es lo que está realmente sucediendo en la comunidad y puedan actuar en base de ello. Y el segundo es que también brindamos asesoría legal y psicológica gratuita a víctimas de delito, principalmente enfocados en temas de robo con violencia, secuestro y extorsión. ¿Y por qué nace este tema? Este tema es, este apoyo viene a salvaguardar otra parte de la ecuación, que es la falta de confianza. Había una falta de confianza, el vínculo de confianza que existía entre ciudadanos y gobierno se había roto en Nuevo León. Por eso nace el Centro de Integración Ciudadana, precisamente buscando volver a tejer los puentes entre ciudadanos y gobierno en esa colaboración. Una de las cosas que nos define, además del uso de la tecnología, es precisamente un cambio de la mentalidad del tradicional asociación civil que buscaba típicamente buscar rendición de cuentas con las autoridades. Nosotros cambiamos la premisa desde un inicio, reconociendo que la autoridad y el gobierno en sí tienen ganas de hacer un cambio, sino que a veces no cuentan con los recursos, o a veces están muy limitados en tiempo, talento y recursos económicos. Entonces nosotros lo que veníamos a hacer es, con el conocimiento que tenemos de tecnología, ¿qué cambios podríamos empezar a hacer? Volver a reorganizarnos, volver a pensar en nuevos modelos de atención que podríamos integrar y ayudar al gobierno en curso a hacer un mejor trabajo. Y eso es lo que nos ha mantenido bien ocupados los últimos 3 años. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como vamos a ir con la sesión hoy,
ahora voy a empezar con algunas preguntas para los ponentes, pero realmente queremos que sea una discusión entre sí y después con ustedes. O sea, al final vamos a tener como 15 minutos para tomar preguntas también, así que por favor anótenlas para no olvidarse hasta el final. Bueno, la primera pregunta que quería preguntarles es, pensando en las experiencias personales, pues que son diversas, ¿cuáles han sido los factores más importantes, bueno, o puede ser el reto más importante, en fomentar entusiasmo en el gobierno para los datos abiertos? No sé quién quiere empezar. Siempre creemos que no es sobre las apps, nunca es sobre la tecnología, es más sobre un cambio cultural. Nuestro gran reto y nuestro gran desafío en poder llevar al gobierno hacia una cultura abierta es poder trabajar con los equipos, poder mostrarles el valor de usar tecnología de código abierto, de poder liberar el dato, de poder generar toma de decisiones en base a data. Todo eso son puntos de valor en los cuales los equipos de gobierno empiezan es una cuestión de fe, o sea, empezás a liberar datos y ellos empiezan a ver que su trabajo es mejor, su trabajo es más simple y pueden dar un servicio mucho más simple al ciudadano. Entonces, trabajamos mucho en generar comunidad y en generar un efecto de push y pull donde a la comunidad interna de gobierno le enseñamos a usar datos, le enseñamos a usar tecnología y a compartir todo lo que ellos hacen. Interesante porque en el margen de todo este evento se empiezan a formar ciertas ideas, viendo las experiencias de otros países y de otros contextos. Y recuerdo una frase particular de Will Gibson que dice: el futuro ya está aquí, solamente que no ha sido distribuido de manera uniforme. Y eso realmente me hace mucho sentido porque veo, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, donde ya llevan 3, 4, 5 años avanzados en este tema, donde ya pasaron una etapa de evangelización, ya hay un conocimiento de cuáles son los valores y cuál es el valor de datos abiertos y un gobierno abierto. Yo creo que hay en México también otra cosa que ha funcionado. Yo creo que la estrategia digital nacional es un gran avance, y yo creo que uno de los activos más fuertes es que viene impulsado desde la cabeza de gobierno, desde la presidencia. Y yo creo que uno de los retos más grandes, volviendo al tema de Kerry, es cómo podemos llevar este valor o evangelizar el valor de un gobierno abierto, de datos abiertos, a los niveles estatales y municipales, que típicamente no tienen los mismos accesos. Y es un proceso de maduración de ideas, y yo creo que nos corresponde a todos los que estamos aquí a poder llevar esas ideas y que poco a poco se vayan transformando y vayámoslos involucrando en este movimiento. Thank you. Just on that question, I think there are a couple of quick points from our context in the Caribbean that are relevant. I think it really, in terms of getting government agencies excited, it depends on where you're coming from. So whereas, for example, I think in the open government discussion in Latin America has focused initially very much around transparency and accountability, primarily around this very strong civil society here. You know, the Caribbean doesn't have that necessarily that same type of, it's not as big a draw, because you know, as in the region, we've had historically very strong freedom of information policy. There's very good kind of freedom of the press. Civil society and the government don't very have that adversarial relationship. And in that context, the role of economic development, improvement in government service delivery, were all things that were much more stronger incentives for getting government agencies excited about using open data and about open government. Interesante, gracias. Y nos han dado algunos ejemplos más generales. No sé si, por ejemplo, pueden hablar de una unidad que fue como al principio emocionada por esta idea, o algo en específico, un programa donde sí realmente fomentó. No sé.
Bueno, creo que la primera parte o la primera unidad que nosotros tomamos para generar el cambio fue el área de comunicación. Cambiamos todos nuestros websites y cambiamos el tono de voz, cambiamos a quién se le hablaba, rediseñamos todo el tipo de contenido antes. Y esto es un defecto que tienen los gobiernos suelen escribir difícil, escriben pensando en el organigrama y no pensando en la gente no tiene ni idea si su licencia de conducir se le admite justicia, se le admite transporte, no tienen por qué. Y la primera parte de evangelizar fue trabajar mucho en repensar el contenido del sitio web pensado para Internet, pensado para la gente y para el usuario final. Creo que la experiencia más rica es esa, o sea, poder cambiar el foco del ego del gobierno a la gente. En el caso de Monterrey, puedo pensar en un par de ejemplos. Nosotros desde un inicio tratamos de aplicar este sentido o esta filosofía de hacerlo centrado en el usuario, y desde un inicio, si vemos la forma en la que operamos, nosotros recibimos muchos reportes ciudadanos de distintos temas. El canal principal con el cual nos comunicamos con los ciudadanos es a través de Twitter. Más o menos entre el 90 y 95% de los reportes y conversaciones que llevamos con los ciudadanos a través de ese medio. Actualmente tenemos más de 65,000 seguidores y tenemos aproximadamente entre 15,000 y 20,000 interacciones con los ciudadanos por mes. La razón, cuando reflexionamos de por qué ha sido tan exitoso este canal, mucho tiene que ver con la agilidad de respuesta y la calidez en la respuesta que le damos al ciudadano. Y siempre buscamos procurar canalizar esos reportes, registrarlos en el sistema y canalizarlos a la dependencia para que puedan ser solucionados. Una vez que ya son solucionados, lo que buscamos es darle seguimiento y retroalimentar a los ciudadanos, no solamente al que originó el reporte, pero a toda la comunidad de que ese reporte había sido solucionado. Y en esa solución darle las gracias y darle el crédito de que la solución fue gracias al trabajo que hizo el mismo gobierno. Pensando en ese aspecto, yo creo que podemos empezar a pensar que el gobierno tiene que estar pensando en cuáles son aquellos medios que el ciudadano hoy está acostumbrado a trabajar o colaborar. Nosotros nos adaptamos al medio de Twitter porque era una dinámica que ya existía. Y muchas veces también nosotros hoy mismo exigimos mucho de los servicios de gobierno porque en el mundo del consumidor de hoy día, si hoy queremos comprar algo en Amazon o queremos comprar algo en línea, es tan sencillo como oprimir el botón. Entonces estamos, así como hubo la tendencia de bring your own device al trabajo, pues veo que aquí es más bien cómo podemos atraer el mismo nivel de servicios que vemos en el sector privado o en el comercio, igualmente al gobierno. Y ese yo creo que es una de las mareas en las que tenemos que estar trabajando, de llevar ese nivel de servicio. Y es una inspiración. Bien, gracias. A quick example, I think, in terms of making this more tangible and relevant to government agencies, came from we did a quite deep ethnography process with a government agency, trying to understand what is the experience of working with the agricultural agency, and how do those different experiences affect the willingness of a farmer to actually want to work with that agency. I think one of the things that came about was this idea of the fact that RADA, because of its being the front line to agriculture services in Jamaica, a lot of different organizations will distribute services and products through them. So USAID will say we want to give fertilizer, we want to give tractors, etc. And they would say, well, we want to contribute these things to a particular community. Now, as far as RADA is concerned, they're just giving those things to the community. They don't choose who gets those things. But to the farmer, that's not something that they understand. So what they see is that, well, RADA, as the agency that does supports agriculture, only gives things to these particular communities. And what that in turn means that those farmers develop a certain negative relationship or perception of RADA, which then affects their willingness to work with the agricultural agency in other contexts. And for them, that was quite, one of the early insights in the research process, because they didn't really understand, like, how do these different interfaces affect the other times that we want to engage with farmers around specific things. And I think trying to help them see it from the perspective of the user is really a key part in terms of trying to make some of these ideas concrete. Sí, gracias. Eso es muy interesante porque la próxima cosa que iba a preguntar
es sobre la comunidad y cómo integrarse a la comunidad en estos esfuerzos. O sea, estamos hablando de cómo tomar en cuenta las necesidades del gobierno, de los usuarios gubernamentales, pero al mismo tiempo siempre son usuarios ciudadanos y usuarios gubernamentales. Entonces, ¿qué han encontrado que es importante en involucrarse a la comunidad también en estos programas? I'll go first this time. And I'll use an example not from actually from the Caribbean, from some other work in Nigeria that I'm also participating in. I think a useful example there's another project around capturing citizen feedback around the quality of care that I'm working on to kind of improve the quality of care in facilities in Nigeria. And I think one of the things that was useful through going through that process is that often we talk about this idea of open data, of using information, of being data-driven. And sometimes we overestimate the level of effort that is required to actually work with some of those users in the facilities, in the communities, for them to understand and to understand what are their skill sets. You know, it's very easy to underestimate that. All right, well, let's put some information on a report and give it to someone who manages a facility. But in a lot of those cases, you also have to walk through the idea of responding to information, the idea of problem solving, the idea of saying, all right, how do we create a solution based on this information is an important part of making government more data-driven. And it's an important part of recognizing where are your users and how do you engage with them. In the same way, if you're thinking about collecting information from, patients, using SMS or another service, that's a key part of the process as well, I'd say. Con ejemplos de cómo integrar con la comunidad, bueno, nosotros organizamos concursos de aplicaciones, hackathons, donde buscamos no solo crear soluciones, sino también discutir con la comunidad ciertos temas. En Buenos Aires hoy es un gran tema el separar la basura para poder reciclar. No somos una ciudad que nunca lo hicimos, con lo cual hay que educar a los ciudadanos, a todos nosotros, a que nos acostumbremos a separar. Hicimos un hackathon exclusivo de reciclado, donde no solo había programadores, había diseñadores que estaban diseñadores industriales que estaban tratando de diseñar un cesto de basura que fuese lo suficientemente lindo para que entre en la casa de alguien y no sea gigante, y todas esas cosas de tratar de explicar procesos. Nosotros tratamos de hacer mucho testeo, sobre todo con lo que tiene que ver con inclusión, con lo que son websites y aplicaciones móviles. Trabajamos con el área que se ocupa de discapacidad de la ciudad, donde hacemos focus group, donde tratamos de entender mucho el usuario y medir. O sea, parte de la inclusión es no pensar en un iPhone, es pensar en un feature phone o un SMS o cosas extremadamente simples que le cambian la vida a la gente, y no pensar en una aplicación para un teléfono de $1000. Creo que en una conversación que tuvimos antes tú mencionabas el tema de hay dos partes de la ecuación, ¿no? Es la oferta y la demanda. Creemos que en la parte de la demanda nosotros podemos empezar a generar esa demanda creando conciencia y cultura y conocimiento de cómo hacer uso de los datos abiertos, cómo interactuar con un gobierno abierto, haciendo hackathons. Nosotros también participamos haciendo hackathons, creando cultura, haciendo escuadrones de datos para ir a buscar datos de instituciones públicas y poderlos montar en un portal de datos que luego puedan alimentar las aplicaciones que están desarrollando en un hackathon. Ahora, pero también desde el lado del sector de la oferta, el gobierno realmente tiene una responsabilidad bien importante porque juega 4 papeles que hay que reconocerse. Una es el proveedor de información, porque está recabando una cantidad increíble de información que puede ser muy útil, y como es información pública debería ser puede ser disponibilizada y fácilmente accesible para los ciudadanos. Segunda, también se vuelve un usuario de esta información para poder hacer aplicaciones que puedan mejorar los modelos de servicio actuales. Tercer papel que juega es como el rol de catalizador como el ejemplo de este mismo evento de Condatos, de poder juntar distintas personas de distintos lados para poder conversar estos temas y tratar de avanzar la discusión y la cultura y el conocimiento alrededor de un gobierno abierto. Y el cuarto es diseñar política pública
y luego ejecutar esa política pública para que, que lo que predique realmente se ejecute, ¿no? Y así de tal forma poder crear la oferta que después del lado de la demanda se pueda empezar a generar consumo y poder alimentar la participación ciudadana, ¿no? Perfecto. Pues muy interesante algunas estrategias de asegurar que la comunidad también esté parte de la solución. Una cosa que mencionaron, creo que todos los tres, es el tema de los líderes. O sea, el liderazgo como factor importante en el éxito de cualquier programa, estrategia, iniciativa de gobierno abierto. Y me gustaría platicar esto un poco más con ustedes. Bueno, yo voy a arrancar yo porque tengo el micrófono. En la experiencia que hemos tenido nosotros en Monterrey, creemos que se puede hacer mucho desde abajo, bottoms up, grassroots type initiatives, ¿no? Desde abajo tratar de convencer y platicar y generar una discusión. Y creo que eso puede fácilmente ayudar a generar esta conciencia y elevar la conversión a un debate y que se tome en cuenta. Pero sin embargo, para que algo realmente sea exitoso y que pueda pasar de una conversación a una transformación, tiene que haber un convencimiento desde el nivel más alto de gobierno. Si entra un alcalde, un gobernador o el mismo presidente y él mismo dice, esta va a ser una iniciativa que yo quiero impulsar y se tiene que hacer, se alinean las cosas para que estas cosas puedan suceder. Una de las preocupaciones que sí platicábamos anteriormente era ¿qué sucede cuando hay un cambio de gobierno? ¿Seguirá la estrategia? ¿Te la cambiarán? ¿Cómo podemos asegurarnos de que aquello que se haya impulsado en temas de gobierno abierto y datos abiertos sea algo que sea institucional y que trascienda la administración en curso? Sí, yo lo veo como una especie de efecto de pinza, ¿no? Donde es necesaria tener cierta voluntad política desde el top-down, desde sea un alcalde, un gobernador, un presidente, como podemos ver el ejemplo de México que crea un área específica para generar innovación en el país, donde la bajada lo transforma y, o sea, deja de ser una parte tecnológica y se transforma en una política de Estado. Y también es súper importante trabajar de abajo hacia arriba, fortaleciendo las bases y fortaleciendo los equipos de gobierno. Es sumamente importante que el conocimiento, el know-how se quede en los equipos de gobierno, se quede adentro, porque eso es lo único que va a garantizar que sea una política de Estado y se trascienda las gestiones políticas. I think on the point of leadership, one point I would add to what's already been said is that I think it's important to recognize that leadership exists at different levels within government. And certainly, high-level buy-in is quite key to be pushing through, to kind of get that, coverage to push through certain things. But as well as the leadership at the different levels, whether you're working at the local government level or in, the service provider offices that operate within the communities, there's an aspect of leadership that is important to engage with at each of those levels. Because if you're looking at wanting people to be more open, you want to change the ways that they're doing things, you want to help to improve those services, you need to be able to engage with those decision makers at different levels to help them to understand, but also to work with them around what you're trying to accomplish. Sí, es muy interesante. Y una pregunta al respecto. ¿Qué has encontrado que es la diferencia entre trabajar con el gobierno local, el gobierno estatal, bueno, no es estatal, pero, o sea, a los niveles diferentes? ¿Qué has encontrado que son las diferencias más importantes tomar en cuenta? I would say that typically the roles differ. So when you talk about state, in many cases what you're talking about is supervision. You're talking about how resources get allocated in some levels across a number of different local governments. You're also talking about how those governments, the state governments, then go and provide technical assistance at specific cases or in specific contexts. When you're looking at the local level, and also the fact that at the state level, oftentimes those persons are more removed from the citizen,
right? So it's a lot more difficult for them to understand in some cases the nuance of how these things affect people's lives, which may affect their motivations, but as well as also affect. Yeah. If you hold it up here. Yes, Mrs. Ryan. Okay. When you're looking at the local level now, I think that's very much where a lot of cases where service delivery happens. That's where people interact with the community on a day-to-day basis. In many cases, you know, they're under-resourced in many ways, in the same ways that government typically is under-resourced, but they also feel the grunt of people when they aren't able to get the services that they need. In many cases, persons who operate on a local level live within the communities. And I think all of those dynamics affect the ways that persons are willing to, whether they have patience for change, but also their ability to absorb a lot of different approaches to things, and where you have to spend a lot more time trying to find how does this fit in the ways that persons are already working. El control está bien, no murió. Yo lo veo desde una perspectiva, bueno, Buenos Aires es una ciudad barra estado, es casi como el DF. Las ciudades se mueven mucho más rápido, es la verdad. O sea, a nivel gobierno abierto, las ciudades están más cerca de nosotros, digo, de los ciudadanos, impactan en el día a día y siguen los estados o las provincias o los gobiernos federales tienen como una visión mucho más macro. Entonces, hay una diferencia de escala. Sí, el impacto de lo que es gobierno abierto es sumamente mucho más rápido en las ciudades por una cuestión de cercanía, de día a día, de realidad, y es lo que todos nosotros vivimos. O sea, nosotros vivimos en la ciudad y casi siempre interactuamos con nuestro gobierno local. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado y agregaría un par de puntos más de factores más que nada a considerar. Por ejemplo, en gobiernos locales tienden a ser también administraciones más cortas, entonces la visión es un poco más corta de trabajo. Segundo, también están más fragmentados, entonces a pesar de que pueda estar en un área conurbada, muchas veces pues, está compuesta de varios municipios. En el caso de Monterrey son 9 o 12 municipios según como quieras definir el área metropolitana, y cada una quiere trabajar en su propia iniciativa. El tema ahí es cómo poder ahorrar trabajo en el sentido de, pues hagamos una y que esa se comparta, todo ese conocimiento, pero cada una quiere hacer su propio tema, ¿no? Y la otra también, que otra vez refiere a escala, cuando estamos hablando a nivel federal, el impacto es tan grande que se puede también atraer y retener talento para ejecutar ese tipo de cambios que no típicamente lo vas a poder lograr a un nivel local. Entonces eso también puede nadar contracorriente en ese sentido, ¿no? Sí, todo eso que están hablando de los niveles de capacidad, de interés y de la urgencia de retroalimentación. No sé, como decía, si estás en la ciudad y ves siempre, o si estás viviendo en la comunidad, ves los cambios o los no cambios. Bueno, me suena un tema que es de cómo podemos medir lo que estamos haciendo. O sea, con el diseño, por lo general, de donde vino fue como, bueno, más bien lo comercial. Si están diseñando algo, ya tienes como una retroalimentación bastante, pues, una línea. Y ya cuando estamos, por algunos niveles, tienen una retroalimentación que está más de inmediato. Y otras iniciativas no la van a tener. ¿Cómo podemos saber desde el punto de vista del gobierno si está funcionando el gobierno abierto para el gobierno? Pues ahí es donde creo que la tecnología viene a aportar algo pues, que hace 10 años no podíamos tener acceso a esto, ¿no? Uno es el acceso a herramientas de bajo costo para poder implementar y hacer desarrollos hoy día que puedan ser hospedados en la nube o en un servidor fácilmente accesible. La proliferación de celulares donde todo el mundo puede tener un acceso o participar en este tipo de interacciones o comunicaciones con gobierno.
Y también la otra es que con todo este poder de cómputo se puede llevar un registro fiel de todas esas interacciones y avances en el proceso. Se puede estructurar el flujo de trabajo que puede tener un reporte de alumbrado público, por ejemplo, desde que llega el reporte inicial, se canaliza a la dependencia lo asigna dentro de sus prioridades, luego manda una escuadra a tratarlo, hace el cambio, reporta el cambio. Todos esos cambios, hitos en el proceso se pueden ir retroalimentando de muy bajo costo, directamente al ciudadano que lo reportó o una comunidad. Y yo creo que así es como se puede ir midiendo el cambio, así como se miden el número de clics que se le hace a una publicidad, o así como se mide el número de likes a una foto, o el número de retweets a una idea. Se puede empezar a hacer mucha medición alrededor de este aspecto. Y uno de los temas que hablábamos de cómo podemos hacer esto a que sea centrado alrededor del ciudadano, una de las ideas más importantes que también te ayuda el tema de la tecnología es poder centralizar todos los servicios de gobierno en una sola ventanilla, que fue lo que platica Dan. Muchas veces la falta de participación de un ciudadano no es por no querer hacerlo, es por desconocimiento a dónde ir, la apatía de que se van a tardar 3 horas en resolverte el problema. Pero si tú puedes lograr hacer un proceso en donde puedes mantener la comunicación constante, le puedes anticipar cuándo se van a resolver los temas, puedes empezar a generar un ciclo de colaboración virtuoso entre ciudadanos y gobierno. Qué pregunta, medir el impacto. Creo que ha sido la discusión, la madre de todas las discusiones por los últimos 3-4 años. ¿Cómo medís el retorno de inversión o el impacto de gobierno abierto? Se me ocurre un caso que es extremadamente simple. ¿Hay alguien acá que es asmático, alérgico, el polen le hace mal? Bueno, básicamente en Buenos Aires, Sarmiento, que fue el que creó las escuelas, trajo un árbol de Estados Unidos llamado plátano, que en primavera, ahora es primavera ya, libera una especie de polen que a mucha gente es asmática y le hace muy mal a sus vías respiratorias. ¿Okay? Imaginen si ustedes viven y en la puerta de su casa tienen 3 plátanos, 3 árboles que van a afectar su vida todos los días. La ciudad avanzó en crear un censo de árboles, básicamente sabemos qué especie es cada árbol plantado en la ciudad, y lo liberó. Un sitio de inmobiliarias, que sería bienes raíces, real estate, tomó el dataset, lo cruzó con todas sus propiedades y creó un mapa de plátanos. Entonces vos, si sos asmático y te querés mudar, podés consultar si en la puerta de tu casa va a haber o no un plátano, algo que realmente te afecta en el día a día. Eso es una gran manera de medir el impacto de Open Data, porque al fin y al cabo, para nosotros es liberar el dataset un día, pero para la persona que tiene el árbol es todos los días de su vida. I think on the idea, the conversation or around metrics. If you hold it a little bit higher. Hello? Okay. The conversation around metrics and how do we measure what's working. I think the current context that we're in is there's an unprecedented opportunity to measure what's working. I mean, if you look in the development space, for decades we've been optimizing for low or no information. You know, you're talking about services that are typically, you know, you do a household survey every year or you collect information from the facility level once a quarter. And now looking to transition from that to being able to, you know, in the case of another project in Nigeria, registering the birth of children, getting the updated number of boys and girls registered and birthed in a particular facility across the country every 2 weeks. You know, in the case of the project that we're working on, getting real-time feedback on and collection of information of all the services that are being provided within that facility using SMS. Right? That's a completely, at that scale, 10 or 15 years ago, you couldn't imagine about thinking about collecting information in that way. And so there's an opportunity to measure more and more effectively what's working and what's not working. But I think it's also, and we hear that rhetoric quite frequently, but I think we also have to recognize that it doesn't follow that governments become data-driven just because information is being generated. Governments for a very long time have been very good at generating information in the form of reports and publications and PDFs. And so I think as we
leverage the opportunity created by low-cost technology, I think we also have to invest the time in taking to build the capability at the various levels of government to use that information in effective ways. And at different levels, that will vary. And on a local level, it might be helping someone to read a report or to problem solve with information. For a supervisor, it might be helping them to understand how to measure or how to compare different facilities. At a policymaker level, it might be different. But I think there's both the opportunity as well as the challenge of how to make that information effective within the context of service delivery. Sí, muy interesante. Sí, tocaste el tema muy importante de cómo se pueden apoyar a los gobiernos a que se extraigan el valor de los datos que tienen. Y no sé si los otros dos quieren comentar esto también, que ya ha tocado Matthew muy bien. El tema yo creo que hay algo que no se ha tocado del todo, es un tema de reflexionar y entender bien qué es lo que queremos medir, qué es éxito. Definamos éxito desde un inicio. Y una vez que defines éxito, poder definir cuál es la métrica que te va a decir si eso es éxito o no es éxito. Y luego encontrar la forma de con qué frecuencia, qué datos son los que te van a poder alimentar esa métrica que puedes empezar a darle seguimiento. Ese proceso se oye sencillo, realmente es que es complejo. Ha habido en Nuevo León el tema del semáforo del delito, también se usa en otras partes del país. Y hay mucha dinámica y mucha controversia y un harto debate de cómo es que se calcula el semáforo del delito y que si es justo o no es justo comparar el semáforo del delito de un municipio con otro, si están normalizados los datos o no, qué estás incluyendo o no, cuáles son los cambios que son relevantes. Esa discusión realmente al final nomás estamos viendo si es verde, amarillo o rojo, pero lo que trasciende o el trasfondo de la definición de eso mismo es igual o más relevante que la medición misma del indicador, ¿no? Sí, vuelvo sobre algo que vos decías que son los estándares. Yo no sé si hablar de éxito o no éxito. Creo que es importante que empecemos a pensar, y esto es algo que tiene que discutir la comunidad, y con datos es un gran lugar, y hay otras organizaciones como Reboot, Banco Mundial, BID o el que sea, que también se deberían sumar a la discusión. El momento que podamos conectar ciudades y comparar un mismo estándar de Open Data y mismos indicadores y poder empezar a tener un mapeo integrado, te va a empezar a poder generar un índice que ahí vas a poder empezar a medir si lo que estás haciendo realmente funciona o no. Yo creo que el primer paso, y eso es importante que lo defina la comunidad, es el estándar. Los estándares tienen que ser definidos siempre por la comunidad, que es lo que garantiza que sean abiertos, que evolucionen y que se sostengan. Y que los estándares sean homologados, ¿no? Porque muchas veces la definición de un lugar puede ser distinta a la del otro. Lo puedes llamar igual, pero cómo lo defines y qué es lo que incluye o no incluye puede ser distinto, ¿no? Y eso. Sí, muy bien. Le pidió Matthew que... perdón, okay. Bueno, iba a repetir la pregunta, pero ya contestaste. Y nomás estamos, ya se nos va el tiempo. Quiero abrirlo a algunas preguntas de ustedes. Perdón que ya nos fue el tiempo. Así que hay personas aquí que están en blanco para ayudar si alguien tiene pregunta. Ciudadano, perdón. Y hablando de estándares y protocolos, existe un protocolo que se llama Open 311, creado por un grupo de tecnólogos, me parece que con financiamiento de Code for America, que es precisamente para que cualquier aplicación pueda, digamos, introducir reportes, en vez de leer solo reportes o información del gobierno, también introducirlos a sus sistemas y darle seguimiento con la gestión que aplicaría el gobierno. Este protocolo está implementado ya en varias ciudades de Estados Unidos, en Europa y en ninguna de Latinoamérica, ¿no? Y, perdón por ser directo con Buenos Aires, pero nada más es porque eres el único que está acá y me parece, por lo que he visto, Buenos Aires unos ciertos años adelante del resto de Latinoamérica.
por qué no tenemos Open 311 y qué han pensado al respecto. Gracias. Sí. Y nomás para los demás que están preguntando si pueden estar de pie. Perdón que no te avisé. Hola, gracias por la pregunta. Nosotros avanzamos. Bueno, Open 311, para el que no lo conoce, lo creó Philip Ashlock, era Civic Commons, no Code for America. Básicamente lo que hace es un sistema de requerimiento de servicio. Es como un servicio de tickets. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de 311, que nosotros llamamos 147, basado en tecnología de código abierto. Usamos JBoss como workflow y tenemos una API que hoy en día no es pública. No es pública porque trabajamos un montón en integrar los sistemas. O sea, tuvimos que, y esto a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, hay como mucho trabajo interno de poner la casa en orden para que después nosotros podamos darle un web service a la ciudadanía y que nos pushen. Sí, existen soluciones como Cyclic Fix y todo eso. Está claro. Nosotros cuando lo hicimos era el 2008 y todavía no estaba el código. Esa es la posición. Hoy en día el sistema da soporte a través de redes sociales, teléfono, email, bueno, email ya no más, y online y con aplicación móvil. Tenemos planes, no este año. El plan básicamente es avanzar hacia una, perdón que te corte, hacia una API única de gobierno, con lo cual estamos trabajando con el área de atención ciudadana para que puedan obtener eso. Es uno de los puntos en los cuales esperamos que la comunidad nos empuje a poder sacarlos. No, no hay resistencia política. Somos la primera iniciativa de Latinoamérica. Además que, bueno, comento que es realmente un ejemplo de qué tan difícil puede ser, que la solución puede parecerse obvia, pero no es obvia desde el punto de vista del gobierno. Hay como algo que está pasando en el gobierno que está trabajando por... Sí, de hecho, me cortaron. Hola, ahí estamos. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de la ciudad donde obliga a disponibilizar los datos abiertos y tiene una ley nueva de hace 6 meses donde obliga a todas las áreas de gobierno a presentar un plan de datos basado en indicadores de Open Data 500. Eso lo tenés acá, Rudy Borman dando vueltas, es nuestro jefe de innovación, donde cada ministerio, cada área de gobierno, ministerio, agencia, debe presentar una set de datos y debe liberarlos. Y todos esos planes tienen que presentarlos anuales y asignar un jefe de datos y esas cosas. ¿Otra pregunta? Perfecto. De hecho, ya se nos... Sí, perdón. Perdón, mi culpa. Perdón, pero seguro hay muchas preguntas más muy interesantes. Todos estamos aquí, por lo menos hoy, y bueno, la mitad de nosotros mañana también. Así que para platicar más el tema, que creo que es muy interesante, que hemos abierto, pero no hemos cerrado, que es un tema que sigue para platicar y discutir. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, nuestros ponentes fabulosos. Gracias, Carrie. Y nos vemos en las otras sesiones. Gracias.